Bien, lo que vamos a realizar imagino yo, creo que estas dos primeras clases de esta semana será ejercicio sobre los análogos eléctricos de los sistemas mecánicos, ya sea de un circuito LC en el que no tenemos amortiguamiento o de un circuito RLC en el que sí ya hay un término de amortiguamiento. Entonces, una vez que revisemos estos ejercicios, eh, ya ustedes tendrán en Classroom una lista que se le añade a la lista que ya tenemos previamente de los sistemas mecánicos, y con esto ya estaríamos cerrando el contenido del segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente en el segundo parcial vamos a revisar todos los eh, casos en los cuales existen amortiguamiento o oscilaciones forzadas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo de, de estos análogos eléctricos. Muy bien, entonces tenemos la siguiente situación. Nos comentan que un capacitor variable en el sintonizador de un radio AM tiene una capacitancia de 1350, en este caso son picofarads, cuando el radio se sintoniza en una estación de 550 kilohertz. Nos preguntan entonces, ¿cuál debe ser la capacitancia para eh, una estación que se encuentra a 1600 kilohertz? ¿Y cuál debe ser el valor de la inductancia que se supone constante? Además, nos piden ignorar la resistencia. Entonces, básicamente esto es lo que pasa en esos artefactos que no sé si todos o todavía por ahí alguien los tenga en casa. Un radio para sintonizar estaciones AM y FM. Entonces tenemos un capacitor variable. Si pensamos que en este circuito el capacitor es uno de placas paralelas, ¿cómo podríamos estar cambiando esa capacitancia? Con la distancia entre las placas. Exactamente. Así es. Una forma muy sencilla es justamente cambiar la distancia entre las placas, y eso por lo tanto nos va a cambiar el valor de la capacitancia del circuito. Y si cambiamos la capacitancia, pues justamente estaríamos cambiando la frecuencia con la que las oscilaciones eléctricas van a estar ocurriendo. Entonces vean, así de, digamos, se dice fácil, ya elaborarlo representará tal vez algunos retos por ahí, pero al menos la idea en general es bastante simple, ¿no? Si tenemos un capacitor de placas paralelas, solamente variando la distancia a la que se encuentran estas placas, podemos cambiar la frecuencia de las oscilaciones. Bien, entonces, ¿cómo podemos comenzar a responder lo que aquí nos preguntan? ¿Cuál debe ser la capacitancia a la cual debemos ajustar en este circuito para una estación con una frecuencia de 1600 kilohertz? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo sospechan ustedes que podríamos comenzar a atacar este problema? A ver, nos han comentado en el enunciado que debemos ignorar la resistencia, ¿no? Entonces, en este circuito, eh, pues no hay ningún término relacionado con con este factor. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podríamos ir obteniendo que nos ayuden a hacer el análisis? Pues que no tiene amortiguamiento, ¿no? Sería uno y con eso podríamos
pues definir la frecuencia angular como la frecuencia cero. Ok, muy bien. Como no hay amortiguamiento, muy bien. La frecuencia angular o natural de este sistema se puede expresar de una forma muy simple y ese será nuestro elemento base. Muy bien. Para este tipo de circuito, donde no hay resistencia, ¿qué forma o de qué depende nuestra frecuencia angular o la frecuencia natural, la que medimos en hertz? De la inductancia y la capacitancia. Así es, solamente depende de la capacitancia y la inductancia de los elementos, ¿no? En el circuito, muy bien. Entonces podemos partir de ahí. Podemos partir de cómo es la frecuencia para este circuito, que es bastante simple. Entonces, como aquí el problema nos está hablando de la frecuencia, no de la frecuencia angular, sino de la frecuencia natural, entonces, pues, mediante una combinación de ecuaciones bastante simple, pues encontramos entonces que la F debe depender como 1 entre 2 veces pi por el producto con la raíz cuadrada de L por C. Entonces, listo, ya tenemos la expresión para la frecuencia natural. ¿Cómo podemos entonces encontrar la capacitancia para una estación a 1600 kHz? Sabiendo que, vamos a pensarlo así, tenemos una capacitancia inicial para sintonizar una estación de radio de 550 kHz. Y ojo, no nos dicen nada sobre la inductancia. Entonces, si vamos a hacer, Podemos despejar la inductancia y calcularla con la condición que nos ponen de que cuando hay una capacitancia de 1350, la frecuencia es de 550 kHz. así es. Podemos establecer una despeje bastante simple, así es, para expresar, bueno, de hecho aquí vamos a, si nosotros utilizamos los datos del problema, los datos iniciales aquí mostrados, en esta ecuación la única incógnita, sí, evidentemente, pues es la inductancia. Entonces, claro, podemos realizar un despeje para poder conocer ese valor de inductancia. Y de hecho, ese despeje lo vamos a, si lo utilizamos adecuadamente, podamos darle respuesta casi de manera inmediata a lo que nos pregunta la primera parte del problema, el inciso A. Muy bien, entonces podemos obtener este despeje, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? En ningún momento, o es más, hasta el enunciado tiene la precaución de hacérnoslo saber. A ver, me regreso al enunciado. Nos dice que la inductancia se supone constante. Es decir, en todo este proceso, al cambiar o al sintonizar una estación diferente con la ayuda del circuito, el valor de la inductancia, el embobinado, jamás sufrió un cambio. Todo se debió a justamente, si pensamos en el capacitor de placas paralelas, todo se limitó a cambiar la separación entre las placas. Entonces, vean, si despejamos de la ecuación, vamos a decir esta, que es la general, el valor de la inductancia, al ser la inductancia constante en las dos situaciones que nos plantean, podemos establecer esta relación. La que está aquí en color amarillo con la que está escrita en color azul. ¿Sí es claro cuál es la relación que está ahí apareciendo?
¿O qué es lo que se quiere plantear en esa relación? Es la relación que estaba planteada al principio del problema de los capacitores y eso. Sí, la ecuación 1, la primera que aparece es simplemente la frecuencia en términos de la inductancia y capacitancia. En la siguiente, la que aquí aparece también en color verde, ya comienza a realizarse un despeje para conocer la inductancia. Entonces, de la ecuación que está aquí en color verde, surge esta ecuación, la que está en color, bueno, combina amarillo con rojo. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Como la inductancia a ver, lo planteo de esta manera. En esta situación nos están describiendo dos situaciones distintas. Una en la cual la capacitancia se ajusta con un valor de 1350 picofarads con la finalidad de sintonizar una estación de radio cuya frecuencia ocurre a los 550 kHz. Esa es la primera situación. Si nosotros quisiéramos ajustar con nuestro sintonizador de radio en una estación cuya frecuencia es de 1600 kHz, debemos de modificar la capacitancia. ¿Qué es lo que une estas dos situaciones? Evidentemente, el valor del inductor. Por esta razón, vean, aquí estoy, esta primera parte está describiendo la situación que el problema nos da con todos los datos, y esta segunda, en la cual la incógnita, vamos a tomarla, es la C2, es la capacitancia en la segunda situación. Digamos que esta es la capacitancia de control, y esa es una capacitancia que podemos conocer a partir de la capacitancia de control y de las frecuencias a las cuales sintonizamos las estaciones de radio. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta con relación entonces a lo que, sobre todo esta parte, esta ecuación, está queriéndonos decir? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que pues sigue a continuación, obviando un poco la parte de tal vez del cálculo inmediato de la inductancia, aunque, claro, aquí con esta ecuación ustedes ya pueden conocer el valor de la inductancia, entonces ahí no hay mucha complicación. Lo que me interesa es encontrar una relación que pueda ser válida para cualquier otra, hablando del sintonizador, para cualquier frecuencia al cual queramos nosotros sintonizar el radio. Entonces, podemos utilizar la información de las ecuaciones en color amarillo y en color azul para pues, encontrar lo siguiente. De la ecuación que está en color azul y en color amarillo, pues despejamos esta C2, que es justamente la frecuencia en la segunda situación. Entonces, haciendo un poquito ahí de despejes y de cálculos y de simplificaciones sobre todo, vean lo que encontramos. Y esa es la relación válida para cualquier caso.
vemos que la capacitancia a la cual nosotros queramos ajustar el capacitor en el circuito, pues simplemente va a depender de las frecuencias, digamos, es la frecuencia de control y la frecuencia deseada a través de esa relación. Que pues como ven no es nada complicada, pero bueno, y entonces ya de esta manera pues pueden ustedes hacer con el simple cálculo encontrar el valor de la capacitancia. ¿Dudas aquí? Es más, si pueden también, si alguien ya tiene el valor de la capacitancia para la segunda situación, pues ya la podemos obtener aquí directamente. Muy bien, entonces, ¿cuál tendrá que ser el valor de la capacitancia en el circuito para lograr ajustar y sintonizar una estación cuya frecuencia sea de 1600 kHz? Da 159.5 picofaradios. ¿1 punto qué, perdón? 159.5. 159.5 picofaradios. Muy bien, listo. Entonces, esa sería la capacitancia que habrá que ajustar, ¿no? Y si somos muy simplistas, si el capacitor fuese de placas paralelas, pues conociendo la capacitancia deseada, pues habrá simplemente que ajustar la separación de las placas para lograr obtener este valor. ¿Comentarios, preguntas entonces con esta primera parte? Sobre todo con la relación que estamos logrando obtener aquí. Entonces, bueno, esta primera parte tal vez no es muy complicada. Y bueno, el inciso B nos pregunta sobre el valor de la inductancia. Entonces, bueno, pues lo que resta es ocupar cualquiera de estas dos relaciones para conocer el valor de la inductancia. Podemos quedarnos, por ejemplo, con los valores dados inicialmente en el problema para conocer el valor de esa cantidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí podremos proceder de esa manera. Entonces aquí yo estaría dejando, aquí pues libre, ¿no? ¿Qué valor quisieran ustedes emplear aquí? No importa, deberíamos obtener el mismo, ¿no? Variando tal vez por algunas décimas, pero ¿qué valor de frecuencia quisieran emplear aquí? El de 550 kilos. 550 kHz, ok. Entonces, como eso ya entonces serían los 550 kHz, que es lo que nos da inicialmente el problema. Y una capacitancia, que son los que están aquí, los 1350 picofaradios. ¿Qué valor de inductancia estaríamos encontrando?
Aquí nada más cuidado porque el cuadrado aquí está afectando al término de 2πf. A mí me da 0.062. 0. Ok. Punto. Milihenries. Ok. Bueno, entonces, listo. Entonces aquí está, tenemos ya la respuesta a nuestro, al primer ejemplo, al primer ejercicio, ¿no? Que propuesto. Hasta aquí, preguntas, comentarios, algo de lo que haya quedado pendiente también, aprovechando que estamos revisando el caso de un circuito LC. Bueno, aprovechando o continuando, mejor dicho, con el circuito LC, tenemos este siguiente ejemplo que de cierta manera podríamos relacionarlo con el anterior, porque eh, tenemos aquí una aplicación que podríamos darle a este tipo de circuitos, ¿no? Entonces, nos comentan lo siguiente. En algunos experimentos, las distancias que son muy pequeñas se pueden medir mediante la capacitancia. Entonces, justamente aprovechando esta idea o la simpleza que tiene el capacitor de placas paralelas, o la relación, y sobre todo la relación, ¿no?, que existe entre la separación de las placas y la capacitancia, podemos nosotros entonces utilizar el circuito LC manteniendo bien definidas el área de la placa, el valor de la inductancia, para justamente medir distancias muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, bueno, nos dicen lo siguiente. Si se encuentra que la carga que oscila en un circuito LC tiene este valor de la frecuencia, ya sabemos que así es, F es igual a omega, aquí sería el omega 0 entre 2pi. Cuando las placas del capacitor están separadas a una distancia x, primero nos pide demostrar que la distancia x, que es la separación entre las placas paralelas, se puede expresar de esta manera, donde F es la frecuencia a la cual se realizan las oscilaciones en el circuito. Okay. Por otro lado, nos preguntan o nos piden lo siguiente. Cuando la separación de placas cambia a un delta X, y aquí hay que tener mucho cuidado porque esa delta X es una distancia muy pequeña. El secreto está ahí para poder hacer lo que nos piden. Debemos asumir que esa distancia delta X es muy pequeña. Entonces, cuando eso ocurre, la frecuencia de oscilaciones de este circuito pues van a cambiar. ¿Sí quedó claro por qué? ¿Por qué va a ocurrir esto? Lo que nos plantea el inciso B. Cuando la separación de placas cambia un delta X, la frecuencia de oscilación del circuito cambiará en un delta F. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, si eso es claro,
Entonces, nos pide para esa situación demostrar que la relación entre esa variación muy pequeña y la distancia original o a la cual se encontraba las placas del capacitor se puede expresar aproximadamente igual a este factor, a 2 veces este factor. Entonces, vean que si nosotros de esta relación conocemos cuánto varía la frecuencia de las oscilaciones, podremos conocer la separación, por muy pequeñita que sea, que existe entre las placas del capacitor de placas paralelas. Entonces, esa es la riqueza o la importancia de esta expresión, ¿no? Y a modo de ejemplo, bueno, ya una parte un poco numérica, pues ya nos dan estos valores, ¿no? Asumiendo que la frecuencia para un determinado caso es de 1 MHz y se puede medir con exactitud la variación de la frecuencia hasta en 1 Hz, entonces nos pide determinar hasta qué porcentaje podemos calcular esa separación minúscula entre las placas paralelas. Muy bien. ¿Cómo compensaríamos la primera parte? Yo creo que esa es la más sencilla, o por no decir que la más inmediata. Utilizamos pues la fórmula de la frecuencia natural del circuito LC Muy bien, ajá. y la fórmula que relaciona la capacitancia con la distancia L, con sus propiedades geométricas. Ok. Bueno, aquí cuidado porque la L, en este caso, denota inductancia. Sí, Ajá, con X entonces. ajá, exacto. La X es la que está representando, denotando en este caso la separación entre las placas. Muy bien. Entonces, de lo que ustedes ya conocen sobre el capacitor de placas paralelas, pues podemos tener justamente lo siguiente. Entonces, para la parte meramente geométrica del problema, tenemos esto, ¿no? Entonces, a ver. Listo. Para un capacitor de placas paralelas, ustedes bien saben que la capacitancia, pues es simplemente, es proporcional el área que tienen las placas y la separación que existe entre ellas, ¿no? Que aquí es dada por la variable X. Entonces, la cantidad X que estamos buscando, pues se expresa de esta manera, de manera muy, muy simple. Por otro lado, recordando un poco la ecuación que incluso podríamos tomar prestada de acá arriba, justamente esta. Bueno, partimos de esta ecuación y como la que nos interesa es concretamente C, en este caso la capacitancia, pues despejamos de esta ecuación. Entonces ahí igual, nada complicado. ¿Ok? Bueno, aquí lo que yo estoy haciendo es, como en la ecuación para X me piden, o ahí aparece la división de 1 entre C, pues en lugar de despejar C, voy de la ecuación previamente mostrada, pues despejo 1 entre C. Digo, para ahorrar una serie de cálculos ahí, ¿no? Todo depende de cómo ustedes gusten utilizarlo, esas ecuaciones. Entonces, listo. Ya de esta forma muy simple, demostramos lo que inicialmente nos pedía el problema. Entonces, con esta primera parte, no sé si queda alguna duda, surge alguna pregunta. Por el momento no. Ok, bueno, entonces ahí es. Esta primera parte, como vemos, no es un gran reto tal cual, es un poquito de álgebra nada más. Ok, bueno, lo importante es justamente la relación que aparece como resultado final. Vemos aquí entonces que, déjenme subir un poco esto. Creo que ahí se alcanza a ver todo.
Listo. Bien, lo importante aquí es entonces la expresión que acabamos de encontrar. La separación en las placas, entre las placas paralelas del capacitor, queda en términos de, bueno, cantidades constantes y la cantidad que justamente es la que vamos a estar midiendo, que es la frecuencia de las oscilaciones. Entonces, si todo lo demás se asume constante, la única dependencia de X está, está con el valor de la frecuencia de las oscilaciones. Bueno, la segunda parte del problema, echemos un vistazo, nos dice lo siguiente. Ok, cuando la separación de placas cambia un delta X, la frecuencia de las oscilaciones del circuito cambiará en un delta F. Y nos pide encontrar esta relación. Esta relación es la que nos pide demostrar o encontrar. Con base entonces a la información que tenemos aquí, ¿cómo podremos proceder? En esa última expresión, entonces, está pues prácticamente la información. Lo importante aquí es cómo la utilizamos para encontrar la relación que nos piden determinar. ¿Sí conocemos el área? El área, sí, nos dicen que, bueno, tiene un valor A, no numéricamente, pero lo podemos asumir conocido. Pues suponiendo que A y L son constantes y lo único que cambia es X y por lo tanto F, pues podemos proponer como una condición inicial y una final. Ok. Ok, y si, bueno, ¿cuál es el objetivo de eso? O sea, si lo vemos de esa manera, o sea, ¿cuál sería como que la ruta a seguir? A ver, no perdemos, o sea, nuestro objetivo en este problema es llegar a establecer esta relación. El cómo, esa es la parte con la que hay que proceder, ¿no? Y con la que hay que tener cuidado. O sea, vemos ahí que la distancia, vean, la distancia X varía como en términos de la frecuencia natural del circuito como una potencia cuadrada. Entonces, bueno, no sé si en esta búsqueda de establecer condiciones iniciales eso pudiera ser un problema. Regresemos también un poco al enunciado del problema. Nos dice, y yo creo que, bueno, no sé si esto pudiera ayudarles a ustedes a tal vez como que ver con claridad cuál sería la posible ruta. Dice, bueno, en algunos experimentos, distancias cortas se miden mediante la capacitancia. Entonces, cuando la separación de las placas cambia un delta X, o sea, este delta X, si hablamos de un circuito real, y retomemos por ejemplo el caso del sintonizador de radio, la separación entre las placas no ocurrirán tal vez en distancias grandes, hablemos de metros, del orden de metros, que no pueden ser del orden de centímetros, si no es que más pequeñas.
Entonces, las distancias que se pueden separar estas placas, pues a simple vista van a ser apenas perceptibles. Entonces, son distancias que para fines prácticos podemos tomar pequeñas. Y aquí viene la palabra clave, infinitesimalmente pequeñas. Entonces, ¿cómo podríamos proceder? Podemos utilizar diferenciales. Diferenciales, muy bien. ¿Por qué? Suena prometedora esa idea. Lo digo porque, por lo que acaba de mencionar, si es tan pero tan pequeño, podríamos utilizar las derivadas para facilitar el trabajo. Así es. Entonces, ahí está justamente el secreto, ¿no? En lo que nos dice lo que nos dice o lo que no nos dice. Bueno, el problema. Bueno, en este caso, sí, las distancias son a ojo desnudo son muy pequeñas. O sea, pensemos esto en la forma un poco más realista. Entonces, la separación entre estas placas eh, a simple vista puede ser, o sea, imperceptible. Entonces, utilizando esta idea justamente de que a veces esos pequeños pasos, esos pequeños desplazamientos que se pueden efectuar, los podemos ir aproximando a través de diferenciales, es que podemos comenzar a atacar esta situación. Entonces, pues lo que sigue sería, dado que esta distancia X depende única y exclusivamente de la distancia, bueno, perdón, de la frecuencia F, ¿qué derivada habría que construir? Todo lo demás se asume constante. ¿Ok? Entonces llegamos a esto. Los cambios de X, de la cantidad de X, son muy pequeños. Entonces, este cociente entre vean lo que estamos aquí aproximando. Las variaciones en la cantidad de X, en la separación entre las placas, en razón del cambio en la frecuencia, o sea, esta digamos, razón entre los cambios, lo podemos aproximar a la derivada de la función X, veámoslo como una función, respecto a la única variable de la cual depende, que es la frecuencia. ¿Preguntas hasta aquí? Lo que sigue es, lo que está ahí escrito ya es la derivada, ¿no? Es nada del otro mundo, es simplemente la derivada de lo que aparecía aquí en color amarillo, y que es justamente el valor de la X. ¿Dudas hasta aquí con esta parte, con este análisis o discusión sí, de esta primera parte del resultado? No, profe, todo bien. ¿Ok? Yo sí, profe. Sí. La verdad no me queda claro por qué vamos a derivar la distancia en función de la frecuencia. Ok. A ver, aquí la justificación está
en la parte propiamente del problema. A ver, en la parte que se nos plantea como experimental. A ver, nos dicen aquí que las distancias cortas, que en este caso sería la separación entre las placas paralelas, se puede conocer a partir del valor de la capacitancia. Entonces, bueno, pues evidentemente en un capacitor de placas paralelas tienes esta relación, donde X es la separación. Entonces, si como ves aquí, si la capacitancia cambia, entonces eso está relacionado íntimamente con qué tan separadas están las placas. Entonces, eso es desde el punto de vista de electrostática, ¿no? Ahora, Sí. desde el punto de vista de los circuitos o de las oscilaciones en los circuitos eléctricos LC, aquí está, que hemos visto, que si tú cambias el valor de la capacitancia de manera un tanto directa, estás modificando el valor de la frecuencia con la que se realizan las oscilaciones. Entonces ahí está el puente entre, si yo quiero conocer qué tan separadas están las placas en el capacitor, pues me puedo fijar en el cambio en la frecuencia. Porque el eslabón que está conectando estas dos cantidades es la capacitancia. ¿Sí queda claro entonces esto? Sí. ¿Sí? Me quedó claro. Gracias. Vale, ok, entonces bueno, es justo esto que acabo de comentar, que el eslabón perdido, digamos, es la capacitancia, es la que nos permite obtener esta ecuación, la que está en esta última línea. Entonces aquí, en esa ecuación, vemos que la distancia X, la separación entre las placas, depende única y exclusivamente de la distancia F. Perdón, de la cantidad F, que es la frecuencia. Entonces, asumiendo que el área de las placas, pues, no se va a modificar en el experimento, ¿no? En este proceso, y el valor de la inductancia, o sea, el embobinado no va a resultar tampoco afectado, entonces la separación entre las placas depende solo de esta F. Ahora, por otro lado, un poco de la parte del razonamiento matemático, ¿no? Nosotros queremos medir el cambio de X cuando cambia F. Este cociente es el que queremos, digamos, estimar de algún modo. Variación en la distancia X al cambiar la frecuencia de las oscilaciones. Entonces, si estas cantidades se asumen muy, muy pequeñas, este cociente se puede aproximar mediante la derivada. Que en sí mismo la derivada pues implica o involucra límites de cantidades, límites en cantidades muy, muy pequeñas, ¿no? Okay. Entonces lo que sigue pues ya sería un poco más de cálculo en sentido algebraico, porque pues ya todo lo importante ya está hecho. Entonces vean aquí. Entonces, dado que estamos aproximando este cociente a través de la derivada, y la derivada, explícitamente la derivada de esta relación es esto último que tenemos, podemos expresar o encontrar que esto que quedó como resultado de la derivada es 2 veces X entre F. No sé si este último paso es claro para todos, o si valdría la pena comentar un poco más. Yo tengo duda en dónde colocó, o más bien de dónde obtuvo que 2 sobre X, por X sobre F iba a ser o sea, podíamos igualarlo, pues. A ver, ¿cómo, perdón? ¿En qué línea, por ejemplo?
Sí, ¿cómo pudo igualar o cómo sabe que podemos igualar 2 por x sobre f? Ok. Bueno, esa primera parte de esta aproximación es justamente lo que tenemos arriba, ¿no? Que es la derivada. Bueno, aquí podemos notar que esto que está escrito en color amarillo y color verde es casi parecido a la cantidad de x, excepto por una f cuadrada. Aquí tenemos cuadrado, acá no. Entonces multiplicamos y dividimos por una f. Ok, profe, ya vi. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Muy bien, entonces ya de esta manera, al hacer es un cambio de variable, porque regresamos a escribir x. Entonces de aquí ya hacemos el despeje que corresponde y vean, ya entonces conocemos cómo aproximar estas variaciones en la distancia x a través de variaciones en la frecuencia de las oscilaciones. Entonces, bueno, aquí no sé, esa es una utilidad que pues le Pero, podrían dar a este tipo, ¿no? Sí. pero al multiplicar el argumento, bueno, donde ahora tenemos 2f en verde, ¿no tendríamos que tener f cuadrada al multiplicar por f otra vez? Como en la última línea. Sí, sí, en la última Ajá. línea. Dice bueno, el argumento es que multiplicamos y dividimos por una f, ¿no? Sí. Es por ello que nos queda del lado derecho de la igualdad 2x entre f. La f de la izquierda no tiene que ser elevada al cuadrado, ya por ese motivo. Esta f. No, 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 la verde, la de color verde. Ok. O sea, sí, lo que se hizo fue para pasar de este término a este otro, multiplicar y dividir por una f. Entonces, todo esto, a excepción del 2, es x, que es el que está aquí, dividido entre f. Ah, ok. Ya, ya, ya. Entonces, Gracias. sí, la f que se agrega y, bueno, multiplicando y dividiendo, es justamente para poder identificar otra vez la x, la cantidad x que aparece aquí arriba. Bueno, pues entonces ya vemos la obtención de esta ecuación que bajo las condiciones adecuadas es válida para los circuitos LC. Como ven, pues puede ser bastante útil justamente para conocer distancias pequeñas, ¿no? ¿Cuál es el requisito que, que no se está, que queda implícito? Pues es que el circuito en efecto sea LC. Porque si por ahí hay un factor de resistencia, pues entonces esta ecuación y todo lo que se construyó, pues va a presentar problemas, ¿no? Entonces, bueno, bajo el supuesto de que tengamos un circuito en el que la resistencia es muy despreciable, entonces, bueno, tenemos este resultado. Muy bien. La última parte de este ejercicio pide lo siguiente. Es un poco ya más numérico, sobre todo para darnos una idea de qué tan exacto puede ser esto, ¿no? Entonces nos dicen, eh, si la f, la frecuencia de las oscilaciones está en el orden de 1 megahertz y la precisión, o sea, el delta f con la que podamos medir estas variaciones es de hasta 1 hertz, ¿con qué exactitud porcentual podemos determinar x? Entonces, aquí queda claro que estas cantidades van a ser fracciones. De hecho, siempre van a ser menores a la unidad. Entonces, para evitar trabajar con estas cantidades así muy pequeñas, pues podemos utilizar justamente
el porcentaje, la idea de porcentaje para interpretar ese resultado. Ok, entonces de esta manera podemos definirlo la siguiente cantidad, que es básicamente como una especie de reinterpretación de lo que tenemos arriba. Entonces, el resultado que ya conocemos lo multiplicamos simplemente por un factor de 100, que nos sale de porcentaje, para conocer justamente la exactitud porcentual con la cual podemos determinar estos cambios en el delta X. Entonces, con los datos del problema, ¿qué tan exactos podemos llegar a ser? Tomando en cuenta estos valores. A modo de ejemplo. Si f es del orden de 1 MHz y delta f es de 1 Hz, ¿con qué exactitud se estaría midiendo esas pequeñas variaciones en la separación entre las placas? Ya se tiene entonces el valor para esta cantidad. Profe, es un hertz, ¿no? No un kilo. Ah, cierto. Un hertz, cierto. Sí. Sí, gracias. Pues sería del 0.0002%. A ver, 0. ¿Cuántos ceros después del punto? 3. 3, ok. Muy bien, entonces tendríamos ese
este resultado. Y entonces, bueno, bajo el supuesto, como mencionaba, de un circuito LC, pues tendríamos entonces toda esta discusión, ¿no? para este problema. Bien, algo que quede pendiente, algo del problema, sino para pasar ahora a resolver un tipo de problema que es sobre circuitos RLC, pero sobre todo la forma de analizar los problemas para los RLC, ustedes los podrían emplear perfectamente para los ejercicios que tienen de los sistemas amortiguados. Porque muchos de los enunciados, la forma en que se plantean los enunciados, se parece. Entonces, bueno, no sé, queda algo aquí de duda, sino para pasar al siguiente. Que creo que así nos da tiempo de resolver uno más. Bueno, para este ejercicio tenemos que pensar en el circuito RLC, ¿de acuerdo? Y ahora, la forma de plantear, como les mencionaba hace unos segundos, la forma de plantear e incluso de analizar y razonar esos ejercicios es muy parecida a la forma que se tiene que utilizar para resolver problemas en sistemas mecánicos cuando hay amortiguamiento. Entonces, yo espero que lo que comentemos en este tipo de problemas les sea de utilidad para resolver esos ejercicios de los sistemas mecánicos que tienen ahí anotados como ejercicios para práctica. Muy bien, entonces nos plantean la siguiente situación. Un circuito LC amortiguado pierde el 3.5% de su energía electromagnética por ciclo energía térmica. Entonces vamos a ir a una disipación de la energía electromagnética. Con los valores que nos están dando, los valores numéricos, ¿cuál debería ser el valor de la R? Que permite justamente esto que nos plantea el problema. ¿Cómo podríamos comenzar? Para pues comenzar a encontrar la respuesta. Pues conocemos el valor del inductor y del capacitor, entonces podríamos partir de, bueno, digamos que ya podríamos saber la frecuencia y, esperen, mi cabeza sonaba un poquito mejor, pero bueno, siento que podemos iniciar con la frecuencia, pero bueno, es que lo veía más sin los análogos, pues deme un segundo. Sí, ok. Aquí tal vez también para el análisis se pueden apoyar de lo que ya conocemos de los sistemas mecánicos amortiguados. O sea, aquí el punto tal vez sea tratar de explotar lo más que se pueda esas analogías. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya han resuelto algún ejercicio parecido a este o están enfrentándose a un ejercicio similar a este en los sistemas mecánicos, pues justamente esos planteamientos podrían ser útiles. A ver, entonces, tenemos un circuito o en general un sistema que es amortiguado. Tenemos el valor de la L y del valor de C, que para un sistema mecánico tenemos querrá decir entonces que tenemos el valor de M, de la masa, y de la constante de resorte. Nos están preguntando cuál debe ser el valor de R, o para un sistema mecánico, el valor de la constante B.
y aquí viene la parte con la que hay que tener cuidado. ¿Cómo trabajarlo? Sabemos que pierde el 3.5% de su energía electromagnética por ciclo. Una duda. Profesor, Sí, El hecho de que pierda el 3.5% de su energía electromagnética tiene que ver, o sea, como es un sistema amortiguado, pues las oscilaciones de la gráfica del sistema irían disminuyendo. ¿Disminuyen también en un 3.5%? no, lo que aquí disminuye en un 3.5% es la energía. Ok. Ajá. Eh, las oscilaciones, o sea, la amplitud de la carga en el capacitor, que es lo que generalmente es lo que representamos en el gráfico, disminuiría no exactamente en la misma, con la misma rapidez. ¿Por qué? Recordemos, aquí voy a hacer uso de lo que habíamos visto en sistemas mecánicos. Recuerden ustedes que para un sistema mecánico, la amplitud, ¿recuerdan cómo cambiaba la amplitud? Aquí, perdón. ¿Cómo iba la amplitud? ¿Y cómo iba la energía? Para un sistema mecánico. Eso es para un sistema mecánico. Si logramos recordar y entender qué pasaba aquí, podemos hacer la construcción, o justamente el análogo, de lo que está sucediendo en este circuito. Entonces, la amplitud de las oscilaciones en un sistema mecánico eh, sí van a guardar una relación con la pérdida de energía, pero no me atreveré a decir que con el mismo factor de 3.5. Entonces, aquí nos están dando la energía. profesor, una pregunta. Sí, Por ejemplo, bueno, es que el problema dice que un circuito LC amortiguado pierde el 3% de su energía electromagnética por ciclo. Dice sí. que es su energía electromagnética. Entonces, si establecemos que en el tiempo t igual a 0, va a tener una energía. Sí, Y entonces, cuando completa un ciclo, podemos decir que la diferencia de esa energía, digamos que en la energía, en la diferencia de la energía inicial menos la energía que ya se completó al completar un ciclo, va a ser igual al 3.5% de la energía inicial en el tiempo t igual a 0. a ver, a ver, a ver. Es que, Dices, bueno, sí, creo que no. sí, a ver. Sí, a ver, justamente por eso quería ver con esos problemas, porque esos porcentajes hay que tener mucho cuidado en cómo interpretarlos, ¿no? A ver, dices, en t igual a 0, sabemos que la energía electromagnética en el circuito es inicial U0. Sí, Ok, dices, ok, cuando el tiempo ha transcurrido y estoy bueno, se ha completado un ciclo, es decir, un t periodo, igual, ¿no? sí. Muy bien. ¿Qué sabes que entonces? Que la energía que estás almacenando, vamos a llamarla U1, ¿cómo es en comparación a la energía de un instante anterior? Es decir, t igual a 0.
Sería UD0 menos UDT. Sería U de 0. A ver, U de 0 menos U de T. ¿Y esta U de T quién es? O con... Ajá, y esta U de T quién sería? O cómo podrías estimar? Es la, pues yo la interpretaría como la energía que se, que se perdió al completarse el primer periodo. O- ok, vale, es la que perdimos. Ajá, muy bien. Ok. Hasta en esta parte, o sea, no está mal, o sea, Por tu ciento de U de razonamiento. 0. Es que, justamente, a ver, esta UDT sí, es la energía que se fue perdiendo, ¿no? Porque a la energía inicial, obviamente, le tenemos que restar una cierta cantidad. Entonces, esta UDT, si la expresamos de esa manera, tenemos un problema porque habría que conocerla. Pero, entonces, le podemos dar la vuelta al problema, aunque eso que dices es cierto, sí va a ocurrir de esa manera, sí tenemos la suficiente información como para saber justo después de ese ciclo, con cuánta energía nos estamos quedando. Con el 96.5% de U0, ¿no? Exacto. O sea, el U0 menos esa UDT, que propiamente no sabemos cuánto se pierde. Bueno, lo podemos sumar con el 3.5%. De hecho, o sea, esta UDT, más que UDT, o sea, como en función del tiempo, es 0.0, 0.035, ¿no? De U. Entonces, a ver. 95, 6.5 U0. Okay. Sí, sí, para todos es claro esto. Sí, sí, fue lo suficientemente claro para entender esta parte. O hay alguien que no le ha quedado claro del todo. Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Yo había considerado como 0.035 de U de 0. O bueno, creo que estoy pensando al revés. Muy bien, ok. A ver, dice, un circuito amortiguado pierde el 3.5% de su energía electromagnética. Entonces, bueno, en el primer ciclo, de U0 a un 1, ha perdido 3.5%. Es decir, que en este caso, el AUDT, de la que tú hablabas, que se le tiene que restar a la energía inicial, vale el 3.5% de U0. Entonces, esa energía se la estás quitando, Ah, ya, sí, sí, profe, está bien. ¿vale? Y entonces, con lo que te quedas, pues, evidentemente el resto, que son los Es con 96. Oh, 96.5%. oh, sí, sí. ¿Vale? Entonces, sí, aquí, con este tipo de problemas, eh, mucho va a depender de nuestra comprensión lectora, porque si a veces un problema nos va a decir con cuánto nos estamos quedando, y en otros, como es en este caso, nos están diciendo cuánto le tenemos que quitar. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se tendría que hacer? Bueno, ya que ya quedó un poco claro tal vez esa parte de los porcentajes. La pregunta es, bueno, ¿cómo atacamos, no? ¿Qué queda eso? ¿Cómo trabajamos estos datos que ya tenemos aquí? Que espero que ya hayan quedado claro para todos. Este, y obtener y bueno, cumplir el objetivo de conocer el AR que tiene este circuito para justamente hacer que la pérdida energética pues suceda de esta manera.
Profe, una duda. Si Sí. utilizáramos la ecuación de la energía en un circuito RLC, ahí lo que dependería del tiempo sería T, ¿verdad? Q. Sí. Sí, o sea, aquí hay que encontrar una ecuación que nos diga cómo cambia la energía en términos del tiempo. Podríamos, bueno, con la información que puso en la derecha, profe, podríamos hacer esa ecuación, Mm, podríamos hacer esa quizás. ecuación. Mm, a ver, déjame ver. ¿Es posible? Sí, podría hacerse de dos maneras. Encontrar la ecuación para la energía como función del tiempo, y bueno, de esa manera ya tendríamos una expresión válida para los circuitos RLC, ¿no? Que podemos aplicar para más de un problema. O podemos resolver el problema para este caso muy específico. Cualquiera de los dos caminos, mientras lleguemos a la respuesta correcta, es válida. Entonces, se podría utilizar esta información para dar con esa ecuación, pero no sé hasta qué exactitud podríamos dar explícitamente con la ecuación. A ver, quiero que recordemos, o sea, aquí vamos a tratar de explotar la analogía. A ver, para un sistema amortiguado, ¿cómo cambia la amplitud de las oscilaciones? En el sistema en el bloque resorte o en el sistema, un péndulo amortiguado, no sé, ni que ustedes gusten. La De amplitud, manera ¿no? exponencial. Ok, de manera exponencial. Explícitamente en un sistema bloque resorte, ¿de qué manera? Vea cómo va esa exponencial. Es la A0, vamos a llamarla así, que es la amplitud inicial. Y en esa exponencial, ¿qué información va? Y lo mismo para la U0. Bueno, para la energía. También va de forma exponencial. Pero no con la misma rapidez que la amplitud. Sería menos gamma T, ¿no? La amplitud, sí. Menos gamma T. Así va decreciendo, ¿no? La envolvente que ustedes recuerdan en las gráficas para un sistema subamortiguado. ¿Y cómo cambiaba la energía? Eso lo sustituimos en la de un medio de k por la amplitud al cuadrado. Ajá, empezamos a hacer un poco de álgebra ahí, tenemos que elevar al cuadrado cosas, ajá. Sería menos 2 gamma T. Al final quedaba un término con un factor exponencial de 2, perdón, aquí, menos 2 gamma t. Ok, entonces vemos ahí que la rapidez con la que la energía se va perdiendo no es exactamente igual a la rapidez con la que las oscilaciones van disminuyendo. Bueno, la amplitud de las oscilaciones van disminuyendo. Entonces, ese 3.5%, retomando un poco la pregunta que más temprano se hacía, de si este valor de 3.5 se podía tomar también para las amplitudes, pues no. Y porque vemos aquí la respuesta va
digamos, la velocidad con la que se va a perder energía no es la misma. Muy bien, entonces, llegamos a algo que tiene esta forma. Entonces, es bueno, aquí ya está escrita, pero como ven ahí, es bueno que ustedes intenten llegar a ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que no, por el momento hacer un acto de fe. Y entonces la energía como función del tiempo va de esta manera, donde Q0, habíamos dicho en lo que hemos comentado días antes, por ejemplo acá, o Qmax, es la carga eléctrica inicial o la máxima que puede tener el capacitor, ¿no? Con la que puede almacenar. C es la capacitancia propia del capacitor y este término es justamente el que nos habla de cómo va perdiéndose energía en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer a continuación? ¿Cómo utilizar esta ecuación y esta información que ustedes muy bien ya construyeron para comenzar a calcular el valor de esa R? Pues tenemos dos tiempos también. En un tiempo podríamos, bueno, para T0 y para T con T en el periodo, que igual lo conocemos. Entonces ahí podríamos hacer algunos despejes y con lo que ya decimos igual de U0 y U1, podríamos llegar a una relación que nos pueda dar R. Ok, muy bien. Entonces, claro, podemos establecer estos dos tiempos, T0, bueno, T igual a 0, y el siguiente tiempo que es justo el de un periodo. Muy bien. Entonces, tenemos esos dos instantes en el tiempo. Entonces, podemos escribirlo de esta manera. Aquí, yo lo estoy haciendo, o lo intenté escribir de una forma más general, pero que es válida justo para lo que ustedes comentan. Vean aquí, en un ciclo, la pérdida energética es de 3.5%. Como aquí no nos dicen exactamente cuándo hay que tomar ese ciclo, pues uno lo puede tomar tan arbitrario como guste. Lo que sí debe suceder es lo siguiente, ¿no? Que la energía después de este ciclo tiene que tener este valor, justamente lo que comentaban, el 96.5% de la energía en el ciclo, bueno, al inicio del ciclo. Si aquí T, que aparece en la fórmula, la ponen como T igual a 0, están de acuerdo que es lo que ustedes habían comentado acá. ¿Sí lo ven? Esta parte. ¿Sí? Estamos de acuerdo que ya sea que ustedes elijan T igual a 0 exactamente o un T arbitrario, como es en este caso, tenemos la misma información en cada ciclo. Al inicio y al final tenemos que quedarnos con el 96.5%. Bien, entonces, eso es lo que se debe de cumplir. A ver si están de acuerdo. Si ven por qué. Eso debería de suceder. Disculpe, profesor, yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, estamos aprovechando la propiedad periódica de la energía electromagnética, pero en realidad sería un pseudoperiodo, ¿verdad? Claro, como estamos hablando de un sistema amortiguado,
hay que tener, bueno, cuidado con la interpretación real de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si queremos, si trabajamos la idea esa de que un periodo es cuando justamente el tiempo que pasa para recuperar la condición inicial, pues estamos perdidos en el sistema amortiguado, porque eso sabemos que no va a ocurrir. Entonces, lo adecuado sería llamarle pseudoperiodo al tiempo en el que se completa un ciclo y en el que presumiblemente recuperaremos la misma condición inicial de la cual partimos. Entonces, bueno, salvo con este comentario, sí, o sea, aquí tenemos que utilizar el término periodo con mucho cuidado. No en el sentido estricto que ocurre como para un sistema sin amortiguamiento. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bueno, la relación que está en la primera línea, ¿es clara para todos? Si t lo toman como 0, vean que estamos obteniendo lo que habían platicado inicialmente. 96.5% de U0. Bueno, aquí no escrito como porcentaje. Entonces, vean, podemos comparar estos dos términos. La U0 que aquí aparece es exactamente la U0 que está aquí. Y entonces, de hacer un despeje aplicando el logaritmo natural a este término, es que se llega a este resultado. Y recordando la definición de gamma que teníamos por acá, vean, habíamos dicho que gamma es R entre 2L. Entonces de ahí ya aparece la resistencia que estamos buscando. ¿Preguntas, dudas aquí con este primer avance? ¿Qué faltaría por determinar en esta ecuación? El periodo. Exactamente. Necesitamos conocer el periodo. Ese es el dato que no conocemos todavía. Entonces no hay que perder de vista que el periodo está relacionado con la frecuencia, pero para el sistema con el amortiguamiento, o sea, con el término de resistencia, que en sí mismo, recordemos, tiene ahí incluido una resistencia. Entonces lo que queda aquí es hacer un poco más de álgebra porque este T aquí, si ustedes lo desarrollan, verán que tiene en su interior, digamos, en su definición, una R. Y aquí tenemos otra R, entonces, bueno, hay que trabajar un poco más ese término. ¿Vale? Entonces, bueno, el día de mañana, pues continuaremos con este ejercicio. Pero si pudieran ustedes avanzar por su cuenta, lo más que se pueda, pues sería muy ventajoso.
¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Comentarios de esta parte entonces? Todo bien, profe. Bueno, pues si es así, queda eso pendiente. Les repito, si lo pueden seguir de esta línea en adelante para conocer una expresión en el que la única incógnita a despejar sea R, pues ya estaremos avanzando bastante. Muy bien, bueno, pues terminamos entonces nuestra sesión en este punto. Les envío en el chat el link para registrar de su asistencia y nos estaremos escuchando nuevamente el día de mañana.